periodista que ha tenido la amabilidad de venir. Desde Luján, desde Luján. Desde Luján, bueno, es más meritorio yo la llamé Bárbara, pero no se llama Bárbara, se llama Débora. Así que se llama Débora. Bueno, a ver si encuentro para decir algunas palabras sobre su historia, que a pesar de su juventud, la verdad que tiene un currículum. Es becaria postdoctoral, o sea, ya que es la doctora Débora Fagaburu. Es becaria postdoctoral de temas estratégicos del CONICET. Es doctora en Desarrollo Económico por el Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes, magíster en Cooperación Internacional por la Universidad Nacional de San Martín y licenciada en Comercio Internacional por la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, no digo nada más porque sale muy largo, pero creo que ya es suficiente. Bueno, Débora, todo tuyo. Bienvenida. Lo que a los presentes, yo lo acabo de hacer, enmudecer los teléfonos, por favor. Sí, eso estoy haciendo. Perfecto. Disculpame, yo te saludé, no sabía que era. No, por favor. La de niña, acá estamos acostumbrados a la joven. No tanto, ella tengo 36. ¡Qué envidia! Yo me siento cerca de los 40, entonces ya es como gente. Estás a un paso de los 70. Es que, vieron que dicen, a partir de los 30 como que se pasa más rápido la Yo te encuentro a partir de los 70. Así que bueno, gracias primero por invitarme a venir a charlar un poco, a debatir sobre el rol de Argentina en el marco de esta transición geopolítica global que está vinculada a esa disputa geopolítica, en especial entre China y Estados Unidos, ¿no? Como grandes potencias que hoy están traccionando ese orden internacional. Y hablamos de una disputa que no es solo política y económica, sino que también es tecnológica. ¿Cambió? Tenemos ahí el especialista en cambio de disco. Entonces, para empezar a charlar sobre esto, vieron que ahora hay una disputa por recursos estratégicos. Esos recursos estratégicos están vinculados a esta transición energética, ¿no? a la transición hacia economías verdes, a la descarbonización y a todo el movimiento, más que nada, europeo vinculado a eso. No sé si escucharon hablar del Pacto Verde, en el marco ahora del nuevo acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Bueno, otro tema ese. Pero bueno, en el marco, ¿no?, de esta disputa de estas potencias por el acceso a esos recursos estratégicos, en el caso de Argentina tenemos que hablar, creo yo, principalmente de tres recursos, que es el uranio, el litio y el cobre. Acá lo que voy a hacer es tratar de vincular el uranio, ¿sí?, relacionado a la generación de energía nuclear, es decir, para usos pacíficos, y el litio. Y les voy a ir contando por qué. El cobre también está vinculado a la transición energética, pero en especial a la electromovilidad, a todos los requerimientos europeos para la nueva electrificación, ¿sí?, de toda la red europea. Bueno, entonces, primero hablando un poquito sobre el uranio y cuál es la posición de Argentina respecto a este recurso estratégico. Lo primero que vemos es que en realidad Argentina en este mapeo global no ocupa un rol muy importante en lo que es la cadena de producción y la cadena de valor
del uranio natural y el uranio enriquecido, que es el que usan los reactores nucleares para la generación de energía nuclear, ¿sí? Como tenemos acá Atucha, ¿sí? Atucha 1, 2, y bueno, Atucha 3, que quedó también ahí un poco en stand-by. Entonces, según los datos de las organizaciones internacionales principales que recaudan información sobre cómo se utiliza ese uranio por los países, tenemos que a diciembre de 2023, y esto en realidad no cambió mucho hasta ahora, la capacidad energética, ¿sí?, a nivel global está atada a 413 reactores nucleares en funcionamiento, distribuidos a lo largo de algunos países. Esos países principalmente son Estados Unidos, China y Francia. Ahora bien, de los 31 países donde estaban funcionando esos reactores, vuelvo a repetir, para la generación de energía nuclear, Estados Unidos fue el mayor productor de energía nuclear en 2023. Y Francia tenía la mayor proporción de electricidad generada, o sea, cerca del 70% Francia estaba generando energía nuclear a partir del uso de esos reactores. China, clave, era el país donde más estaba creciendo esa generación de energía nuclear a partir del uso del uranio. Entonces, como les decía, Argentina no ocupa actualmente un rol importante ni como productor de uranio enriquecido, ni como generador de energía nuclear, es decir, de energía limpia, pero sí tenemos proyectos mineros en cartera donde se extrae el uranio natural, en su mayoría, ¿sí?, a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en Río Negro, ¿sí?, la región de Amarillo Grande, operada por Minería del Cielo S.A., que son capitales canadienses, ¿sí? Laguna Salada en Chubut, también con una inversión canadiense, y Meseta Central en Chubut, con capitales del Reino Unido. Entonces, primero a destacar acá que en lo que es uranio no tenemos inversiones ni de Estados Unidos ni de China. O sea que a priori no podemos detectar ahí un interés por un acceso a este recurso de estas potencias. En nuestro país, como sí vamos a detectar en el litio. ¿Cambio? Este gráfico nos muestra la producción de uranio enriquecido con naranja y la producción de uranio natural y concentrados en azul. Son datos de la fuente de las Naciones Unidas, de Contrail, donde uno ahí extrae los datos de comercio exterior y también la producción de metales y bueno, todas fuentes oficiales, a lo que voy porque no la puse acá. Entonces, el gráfico nos muestra que en términos de producción de uranio enriquecido, que es lo más importante porque es en realidad lo que tiene el valor agregado, ¿sí? Tenemos, digamos, la materia prima, que es el uranio natural, el uranio enriquecido que pasó por un proceso químico, ¿sí?, y es el que se usa como combustible de esos reactores nucleares. Tenemos Francia, China y Rusia. Rusia principalmente como el productor que se destaca de uranio enriquecido. Y de uranio natural tenemos Kazajstán, clave, Canadá, Namibia y Uzbekistán. Demanda, ¿sí? O sea, teníamos producción, oferta, ahora demanda. De uranio enriquecido en verde, de uranio natural en azul. Estados Unidos. Es decir, que ahí tenemos que Estados Unidos es el principal demandante de este recurso estratégico
que es el uranio enriquecido. China, más o menos. ¿Por qué? Porque China lo produce. ¿Sí? Bueno, y algunos países también desarrollados como Suecia, Japón, España, Kazajstán también, ¿sí? Ahora vamos a ver ahí el rol. Sí. La energía nuclear, el uso de energía nuclear, ¿nos lo contextualizás en el resto de las energías? Más o menos. ¿El mundo cuánto es lo que ocupa la energía nuclear? En realidad no sé el dato exacto, sinceramente, pero es poco. Es, digamos, no sé, yo calculo que es no pasando el 20-30%, como mucho. Entonces, acá, ¿sí? En este diagrama de flechas, tenemos, fíjense, que en azul, las flechas azules indican los flujos comerciales de uranio natural y concentrado. Y las flechas en verde, los de uranio enriquecido. Fíjense que Estados Unidos, ¿sí? Quiere todo. Exporta a Japón, Francia y España uranio enriquecido. ¿Y de dónde recibe el uranio natural para agregarle valor? De Australia, Canadá y Kazajstán. Ahora, China tiene un flujo comercial recíproco en lo que es uranio enriquecido con Estados Unidos. China se abastece principalmente de Namibia, ¿sí? Pero hay una particularidad acá, es que Kazajstán es uno de los principales proveedores de este uranio natural y lo hace encima a través de una empresa estatal que se llama Kazatomprom, ¿sí? Donde ha establecido diferentes contratos, diferentes acuerdos de cooperación internacional con empresas también estatales chinas. Entonces, a grandes rasgos, digamos que si uno ve el comercio y esos acuerdos entre las empresas y acuerdos de cooperación, puede ir como desmenuzando un poco de qué va esta disputa geopolítica. Paso a la siguiente. Y acá lo que tenemos es, bueno, una tipología que había armado para un trabajo que se publicó, donde tenemos países de alto poder y de bajo poder en términos de poder geopolítico, ¿sí? Esto, bueno, está elaborada esa tipología con conceptos de las relaciones internacionales, que no viene al caso ahora, me parece muy importante para nuestro debate, y pronucleares y no nucleares, que esto significa esos países que están pensando en extender, ¿sí? En ampliar la capacidad de energía nuclear. Entonces tenemos claramente a China, Estados Unidos, Francia, Corea del Sur, Ucrania, Japón, en ese grupo de países de alto poder geopolítico y con intenciones de expandir su capacidad nuclear y, ojo, controlando también al resto de que el resto no expanda su capacidad nuclear. O sea, yo lo hago, pero vos no. Argentina la tenemos en este grupo junto a Brasil, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Armenia, de bajo poder geopolítico, y pronucleares también, es decir, Argentina, no ahora, pero hasta tenía, ¿sí? No con el actual gobierno, pero hasta hace poco tenía intenciones de seguir expandiendo su capacidad de energía nuclear. Después tenemos no nucleares de alto poder, Canadá, ¿sí? El único país que había detectado en ese momento que no tenía intenciones de seguir construyendo reactores nucleares. Y el último grupo es de bajo poder geopolítico y sin intenciones de expandir su capacidad, como México, España, Bélgica, Finlandia, Hungría y Pakistán. Y estos que había puesto acá,
de entrada y de salida eran los que querían entrar acá a este grupo de pronucleares, como Egipto, Turquía y Bangladesh, y de salida eran esos que estaban como desarmando y desestructurando la cadena productiva vinculada a la generación de energía nuclear, que no tenían ni interés, ni intención, ni nada en participar en esta cadena global de valor, como Uruguay, Colombia, Alemania, Italia, Bulgaria y Lituania. Ahora, si nosotros vamos a poner foco en Argentina, dentro de este grupo, lo que detectamos es que es uno de los pocos países en vías de desarrollo, ¿sí?, no centrales, con una larga trayectoria y con capacidades y conocimiento y mucho realizado sobre las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear. No solo aplicada a la generación de energía, sino también a usos en la medicina, en los aeropuertos, un montón de cuestiones que también, por ahí uno no se imagina, pero que vinculan el uso de la energía nuclear. ¿Pasó? Entonces, como les decía, Argentina es el único país de América Latina que se encuentra desarrollando, tengo que hablar en pasado ahora, se encontraba desarrollando este reactor de nueva generación, que son los SMR, que son reactores más pequeños, exactamente, que implican un menor costo de producción, un menor costo de ponerlo en funcionamiento. Rusia fue el primer país que tuvo en operación uno de estos nuevos reactores flotantes, ¿sí?, sobre el agua lo tenían, otro dato interesante. Y China es, lógicamente, quien lideraba esta nueva tecnología, estos nuevos reactores. Teníamos también el desarrollo por la CONEA del reactor multipropósito RA-10, del prototipo del CAREN 25 de la CONEA, y bueno, Atucha 1, como ya habían mencionado, la central nuclear de Embalse, y Tandar, entre otros ejemplos, ¿no?, que son justamente ejemplos, algunos, ¿no?, hay un montón más, pero que nos indican que a través de la CONEA Argentina tiene un montón de capacidades para poder seguir apuntando a desarrollar tecnología de punta en lo que es la generación de energía nuclear, que involucra a este recurso estratégico del que hablábamos. Paso. Bueno, en febrero de 2022 se había anunciado esa construcción de la cuarta central nuclear, que quedó en stand-by, ya sabemos, principalmente porque el gobierno de turno no está interesado en fomentar esas inversiones, y bueno, también porque hubo ahí algunos contratiempos en la negociación con China, que era quien iba a financiar ese proyecto, vinculado a cómo se iban a desarrollar las cuotas, ¿sí?, del pago de esa financiación, pero también sobre la transferencia de tecnología, porque el acuerdo decía que no iba a haber transferencia de tecnología, que si bien iban a ser proveedores locales y la mano de obra iba a ser local y todo local, pero era China quien se iba a quedar, digamos, con la patente, con el uso de esa tecnología. Entonces, bueno, hubo ahí, digamos, dos factores que hicieron que se frene ese proyecto. Yo creo que en realidad igual el más fuerte fue, ¿no?, el desinterés del actual gobierno por seguir apoyando ese proyecto. ¿Paso? Y ese reactor, con respecto a los que está en uso, ¿qué diferencia hay en potencia? ¿Este era más grande? No, en potencia entiendo que... ¿O en
En potencia creo que era igual o apenas, digamos, podía... En realidad no es en potencia, sino que al sumar, digamos, otra fuente de energía, se expandía la capacidad del país, no solo en abastecer a nivel nacional energía nuclear y ampliar, digamos, y dejar de consumir energía eléctrica y consumir energía nuclear, sino que también la íbamos a poder exportar. ¿Sí? Bueno, las empresas involucradas eran la China National Nuclear Corporation con la Nucleoeléctrica Argentina S.A., pero como les decía recién, lo que se buscaba era un financiamiento del 100% por parte de China de ese proyecto, que haya una licencia de tecnología y unos plazos, ¿no?, de pago un poco más espaciosos. ¿Paso? Bueno, acá hay una cita de Russell y Tocqueville, no sé si lo han leído alguna vez, son bastante conocidos en lo que es relaciones internacionales y discusión de política exterior, que decía que Estados Unidos como China se han mostrado cada vez más proclives a emplear palos y zanahorias en sus relaciones con la región, es decir, en América Latina. Y esto tiene que ver mucho con, bueno, una cuestión más teórica, ¿no?, de analizar esta disputa geopolítica y el rol de Argentina, que tiene que ver con cómo esas potencias ven a nuestra región. Y la realidad es que como región América Latina no es muy importante para China y para Estados Unidos. La importancia, entre comillas, que puede tener América Latina y Argentina en particular en esta disputa es justamente como proveedora de esos recursos, ¿sí? Es decir, es como que se afianza ese vínculo centro-periferia, ¿sí?, es decir, del país subdesarrollado en nuestro caso, con producción de bajo valor agregado, ¿no?, con una estructura productiva basada en productos primarios y en manufacturas de origen agrícola, donde entra el sector minero, ¿sí?, entra el uranio, entra el litio, pero no dejan de ser o de tener una dinámica como commodities, ¿sí?, como productos primarios, es decir, no tenemos en el sector minero un alto agregado de valor. Entonces eso es lo que podemos potenciar justamente con cooperación científico-tecnológica, con nuevos acuerdos con estas potencias. Yo creo principalmente con China, porque a pesar de que si uno estudia la relación comercial en los diferentes sectores con China y ve que hay cierta simetría y que hay un patrón centro-periferia, ¿sí?, un patrón asimétrico de comercio, en realidad lo que ves que con Estados Unidos es peor, ¿sí? O sea, con Estados Unidos son peores las condiciones en las que podemos incluso negociar que con China. Entonces, la realidad es que si uno tiene que elegir entre estos dos socios para fortalecer este sector y la capacidad de energía nuclear, yo diría que es con China, ¿sí? Paso. Ahora, acá viene lo interesante, lo más interesante para mí, porque hay unos reactores de nueva tecnología que son los reactores de fisión, ¿sí?, como los SMR esos que les mostraba, pero que están dentro de los parámetros ya conocidos, es decir, utilizan el uranio enriquecido. Ahora bien, hay otra tecnología que es la fusión nuclear, que fusión porque alude a como las explosiones en el Sol, ¿sí?, que fusionan
las partículas y explotan, por eso fusión nuclear, y utiliza como combustible no el uranio, sino el litio, pero el litio enriquecido, es decir, con separación isotópica entre litio 6 y litio 7, es decir, que ya ahí pasa por un proceso químico que le agrega valor. Gennari es una especialista en fusión nuclear de la CONEA que tuve el gusto de entrevistar para hacer uno de estos trabajos, y lo que me contaba, que a mí fue lo que me llamó mucho la atención, es que estos reactores nuevos de fusión nuclear que están en proceso de desarrollo a través de un consorcio en Europa donde participa Estados Unidos, pero digo, no son reactores que todavía están a la venta ni que están totalmente desarrollados, es una tecnología que está en proceso. Claro. Quien la logre desarrollar más pronto será el ganador. ¿Quién está ganando? China. Obviamente. Entonces me contaba que el combustible que utilizarán estos reactores de fusión nuclear es el tritio. Tiene que ver con el litio. Exacto. El tritio utiliza litio, ¿sí? Y deuterio. El deuterio es un componente que se puede extraer de la sal del océano. Entonces ahí no tenemos ningún problema, tenemos sal de sobra, no nos complica. Pero sí nos complica obtener el litio enriquecido, porque es cierto, paso, a ver si viene el mapa, sí, acá está. Es cierto que tanto el uranio como el cobre como el litio son recursos finitos. ¿Sí? Actualmente tenemos estas reservas globales de litio. Argentina, Chile y Bolivia saben que ahí tenemos en el norte el triángulo del litio, donde llegamos a concentrar más o menos el 50% de las reservas globales de litio, pero lo cierto también es que China, Australia y Estados Unidos tienen litio. Hoy actualmente los... Y perdóname, el resto del país no tiene, el del mundo no tiene, África no tiene nada. Tiene muy poquito en comparación. Claro. Sí. Está, o sea, si nosotros agrupamos Chile, Bolivia y Argentina ahí arriba en el triángulo del litio, tenemos el 50% de las reservas globales de litio. Por eso acá radica la importancia de la región en esta disputa geopolítica, porque nosotros tenemos el recurso. ¿Paso? Acá, a título informativo, tenemos los proyectos en cartera de litio, ¿sí? En operaciones, es decir, los que están operando, porque después hay un montón en diferentes tipos de fase, en factibilidad, en diferentes fases del proyecto de minero, pero estos son los que están en operación. En Catamarca, Fénix, Tres Quebradas recientemente y Sal de Oro, que comparte ahí Catamarca y Salta, Caucharí o El Arroz en Jujuy, Centenario, Ratones y Mariana en Salta. Y los que están en blanco, ven, son donde tenemos capital chino invertido. No tenemos capital estadounidense invertido en proyectos de extracción de litio en operación, pero sí a partir de fines de 2023 Estados Unidos empezó a invertir, ¿sí? en proyectos mineros para extracción de litio, principalmente en Jujuy, ¿sí? Pero en el salar de Jama. Entonces ahí, si uno ve esa comparación, vemos que China está interesado en el acceso a este recurso, en el litio, no en el uranio,
¿sí? A priori, y Estados Unidos recién a partir de fines de 2023. Entonces, si uno ve toda esa historia, es como que China llegó primero, ¿sí? Al acceso del litio, con una visión siempre más a largo plazo, ¿sí? Con sus planes quinquenales y demás, toda su proyección a futuro de desarrollo, hizo que China vea primero la importancia de la región y de Argentina como proveedoras del litio y haga estas inversiones. Estados Unidos llega tarde, se instala con inversiones en el Salar de Jama, pero el Salar de Jama es como menos productivo, ¿sí? Por el costo de producción esperado, de extracción y todo lo que ¿Dónde está el paso de Jama? Sí. Claro. Por todas esas cuestiones, digamos que extraer litio del Salar de Jama es más caro y menos conveniente que extraerlo de Caucharí o Lagos. Uy, Bolivia. Pregunta. El litio está mezclado en el salar con la sal y eso hay que separarlo. Exacto. El litio se puede extraer de roca, que está principalmente así en Australia, o de salares, que está así en nuestra región, en Bolivia, Chile y El Argentina. Uyuni es Bolivia, es ese. Claro, exacto. Y salares son secos, no lagunas saladas. No, claro. Son lagunas. Son lagunas. Se llaman lagunas, pero son firmes, digamos, no es que hay agua. Sí, los salares son firmes. Sí. Claro. Ah, claro, no, porque he ido a pescar a Trenquelauquen y sé que tenía un índice del 40% de sal Claro. en agua, entonces me Madre llamaba mía. la atención. Bueno, de ahí se puede sacar el deutorio de la sal. Bueno, también vemos históricamente Argentina en el sector minero tuvo inversiones de Canadá a partir de 1930 cuando se promulgó la ley minera, el código En La minero. Rioja, Chilecito, Exacto. eso, sí, claro. Paso. Y acá tenemos las exportaciones de carbonato de litio del triángulo del litio: Argentina, Bolivia y Chile. Asia, China en particular, que China es el principal socio de la región como comprador, ¿sí? del carbonato de litio. Y tenemos que el principal productor es Chile, ¿sí? Si bien fue cayendo su producción, porque bueno, saben que los proyectos mineros se van agotando, ¿sí? Pero digamos que el principal productor de la región es Chile. Argentina empezó en 2023 a aumentar su producción con especialmente la entrada en operación de Mariana, del proyecto Mariana, y de Tres Quebradas, en Catamarca. Sí, yo estuve ahí lo de Catamarca. Qué bueno. Es enorme y realmente hasta inclusive vi el problema que tenía, digamos, el pueblo de Catamarca, ¿no? Porque había cosas que los negaban. Claro. Y por ejemplo, al 40% de la población que trabajaba en la mina extrayendo el litio, que además uno lo ve los camiones que se mueven, están todos en una loma y está todo abajo, la industria está todo abajo, y la gente, o sea, para salir a comer, tenían 1 hora y media, digo porque estuve en el mismo comedor donde fueron a comer, me contaron, sí. y salen, pero el gobernador tuvo que elegir a la gente de Catamarca para que sea el 50% que pertenecían para trabajar, los demás eran chinos. Claro. Y ahí se produjo un lío porque además le iban a hacer un barrio a esta gente que estaban trabajando y no se lo hicieron. Bueno, y ahí sí, porque además hay un problemita en Catamarca con la negación de todo lo que donde está ¿cómo es? Este lugar que es muy bonito, que está en precordillera. No, está en el mismo Catamarca, ahí es Fiambalá, donde están las termas, inclusive está negado esa parte, y eso es una belleza. Y bueno, hay cosas que no las dejan explotar,
Pero bueno, el contrato estaba inclusive con el gobierno de Fernández. Sí. Porque China empieza con el gobierno de Fernández. Sí, sí. En Catamarca. Lo que pasa es que la minería no es provincial. La minería es Por eso provincial. me importa. La gestión gestión de Fernández, bueno, pero al ser provincial la minería, Sí, sí. los acuerdos pasan por otro lado. claro, la Claro. gestión de los recursos mineros es provincial. Acá, pensando en este rol de Argentina, en realidad yo me enfoco más en la paradiplomacia actualmente y tenemos que hablar del rol de las provincias productoras de litio, cobre, uranio, como proyectoras de esa inserción internacional de Argentina. Bueno, yo ahí estudiaba cómo toda esta disputa llega a territorio, ¿sí? Y cómo afecta la política de los gobiernos provinciales en su proyección al exterior, que nosotros la llamamos política internacional subnacional. Y en este sentido vemos, o sea, si uno estudia más a nivel subnacional, vemos que China fue de los principales socios que se vincularon directamente con las provincias y especialmente con Jujuy. Y Jujuy, si uno estudia comparativamente Jujuy, Salta y Catamarca, como parte de ese triángulo del litio por parte de Argentina, ve que Jujuy es de las tres la que mejor, digo mejor entre comillas, ¿no? Pero digo, la que gestionó, digamos, con más experiencia y con más capacidades locales toda esta llegada de capital chino. Sin embargo, tienen unas peleas por el agua. Sin embargo, tienen ahí un límite atrás del Nevado de Chani, por ejemplo, que están las Salinas Grandes, que son parte de Salta. Bueno, hace no poco, no mucho, perdón, se me salió ahí, tuvieron unas disputas importantísimas con respecto a la lucha del agua. Bueno, y en Fiambalá, creo que el señor lo trae, Fiambalá trajo muchísimos problemas sociales, muchísimos problemas sociales. Al principio toda la población se negó, no les daba comida a los inmigrantes chinos, no les servían la comida en los restaurantes. Después hubo como un acuerdo con el intendente de Fiambalá y les arreglaron todas las luminarias y las veredas y todos los frentes de las casas. Y la gente ahora dice que parece Las Vegas, Fiambalá. Y ahí es como que se relajaron. No, yo doy bastante serio. El tema es que despertó toda una cuestión racista y la gente de Fiambalá anda gritándole a los chinos en la calle, chino sucio, no sé qué, le gritan de todo. Yo te digo, chino sucio no menos. claro. Le gritan de todo. O sea, se armó una trifulca. Sí, está ahí. No, y hay Problemático. Y bueno, y también está todo el debate vinculado al cuidado del medio ambiente, ¿no? Al uso del agua, a toda la lucha de las comunidades locales, indígenas. No, y además están haciendo, por ejemplo, exploraciones en lo que es el cerro, el Pisis, que es un emblema internacional. Sí, tiene 3.800 metros. Se están reventando. Sí. Sí, lo peor creo yo que o sea, está mal reventarlo para todo, digamos, pero digo, es aún peor porque lo están reventando para sacar carbonato de litio, no es que están agregándole valor al recurso. Incluso me decían que esas pocas exportaciones que vemos ahí en el gráfico, o sea, ¿qué significa cuando uno va ahí al territorio? Que salen los camiones con el carbonato de litio y no los controlan. Entonces, uno no sabe si están llevando 10.000 toneladas o 8.000, o sea que muchos autores y bueno, colegas estamos diciendo, bueno, la verdad es que no solo existe esta relación, ¿no?, asimétrica, el centro-periferia y lo que uno estudia más a nivel de macro y de las relaciones internacionales, sino que en palabras, digo, voy a hacer así como entre amigos, bien simple, nos están robando, porque además no sabemos, hay connivencias, no sabemos la cantidad que están sacando. Y por supuesto. Pero con y además, la minería siempre fue así.
salían las cargas y y no se sabe, no se controla. La minería nomás, lo que sale por el río. Por el río Paraná. Exacto. Bueno, sí, Como en la época de lo la transfronterizo. Igual que en la época de la conquista. Otros actores. Y además de las cantidades, el tema del precio. Porque el precio, me decían, paso la diapositiva. El tema también del precio, en términos de posicionamiento internacional. Porque no es lo mismo el precio actual del carbonato de litio, que encima viene disminuyendo y está actuando como el precio de las commodities, que el precio que podríamos obtener si nosotros desarrollamos ese litio enriquecido con la separación isotópica. Si nosotros a futuro logramos exportar ese litio enriquecido, va a valer el triple, por lo menos, de lo que vale hoy el carbonato de litio. Eso me decían la gente de la CONEA, incluso Gennari. Y además, este litio enriquecido se utiliza no solo, o se va a utilizar no solo para los reactores de fusión, sino también que se utiliza para la medicina nuclear, para el uso de la elaboración de cerámicos y conductores, para otras industrias. Entonces tiene otras aplicaciones que claramente serían benéficas para la estructura productiva argentina. ¿Paso? Entonces, bueno, claramente se reafirma un patrón de centro-periferia, pensando en esta teoría de la dependencia, en el estructuralismo latinoamericano, ¿sí? Existe este patrón entre China y Estados Unidos también, ¿sí? Si uno, esto un poco aparte, ¿no? Pero si uno analiza esa relación, también se pueden ver asimetrías y que hay como un centro-periferia, ¿sí? En otros términos, pero digo, hay asimetrías ahí. Ahora, pensando en Argentina, claramente nosotros tenemos todas las condiciones de ser un país periférico donde estamos exportando estos recursos estratégicos a un valor agregado mínimo, a precios mínimos y en cantidades que no sabemos claramente cuáles son. Entonces, Argentina tiene el potencial de desarrollar ese litio enriquecido. En realidad ya lo desarrollan desde la CONEA. Ahora, la gente de la CONEA me decía que en este último tiempo esos proyectos fueron desfinanciados, claramente que los logros que se siguieron realizando fueron al pulmón de los investigadores que están ahí. Gennari particularmente está en el centro de Bariloche. Bueno, me contaba ahí, ¿no? Todo lo que ya sabemos, la desfinanciación de estos proyectos, todo lo que implica. ¿Paso? Entonces, lo que tenemos que pensar, me parece, es no solo en, ay sí, tenemos litio, exportamos el carbonato de litio y con eso nos vamos a salvar, y hacen los autos, las baterías de los autos eléctricos con el litio argentino o latinoamericano. Porque primero que no lo están solo usando para hacer las baterías de litio de los vehículos chinos que ya llegaron acá y hay un montón, sino que China en realidad, esto es una hipótesis porque no se puede comprobar, pero sostenemos que China lo está usando para la generación de ese tritio, ¿sí? Entonces, China siempre está un paso adelante pensando en el desarrollo futuro de su industria, tratando de ser pionera en estos desarrollos tecnológicos, y nosotros pensando en cómo seguir exportando esta materia prima sin valor agregado, cuando tenemos las capacidades, tenemos experiencia, tenemos los recursos para desarrollar esa tecnología que ya en parte está desarrollada, porque me contaban que ya se realizan cerámicos y demás, pero ¿qué es lo que nos falta? Como ya sabemos, visión de largo plazo, más financiamiento,
financiamiento a los proyectos de investigación, financiamiento a la ciencia y tecnología, decisión política y sobre todo también decisión política de las provincias, que son las que gestionan esos recursos. Hay un montón de otros temas, subtemas para hablar, pero sí. Pero esto como a grandes rasgos. Respecto al problema del agua que tiene la explotación del litio, hace unos años el Centro de Investigación de YPF estaba desarrollando un sistema de explotación del litio de forma que devolver el agua, digamos. Bueno, o sea, pero no sé, seguramente quedó en la nada, porque la gente que estaba ahí en ITEC quedó toda afuera. Sí, incluso la planta que estaban instalando en La Plata, que supuestamente iban a producir baterías, quedó en la nada. También era eso muy llamativo que instalen una supuesta planta en La Plata, donde el litio se extrae en el norte. O sea, eso fue un arreglo con la Universidad de La Plata, que puso los $5 millones para poner en un galpón Claro. O sea, fue lo que encontró ITEC para poder hacer algo al respecto, digamos. Sí, está el tema de la lejanía, pero bueno, no hubo otra universidad que pusiera ese arreglo. No, si uno ve la cadena de valor del litio, el último eslabón de esa cadena de valor es el reciclaje, donde también China prioriza. O sea, si uno ve la cadena de valor del litio, China está en todos los eslabones, ¿sí? Prioriza los de mayor valor agregado, es decir, los en donde se fabrican las celdas de batería. Y también es pionera en el reciclaje del litio, no vinculado al agua, ¿sí?, que se utiliza, sino el reciclaje de esas baterías y que vuelven a extraer el litio de la batería y lo reciclan para otras cosas. Europa también, algunos países europeos, Francia, Italia, también están desarrollando tecnologías de reciclaje, pero bueno, principalmente es China. Bueno, gracias. Sí, muy claro. Bueno, vamos a hacer las preguntas en forma ordenada, aunque me he castigado por eso, pero voy a hacer las preguntas de a uno y que alguien igual fuimos charlando en la media de la exposición. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, yo tengo una inquietud, perdón. Sí, por favor. Bueno, no, nada más una reflexión, digo, esto nos tiene que movilizar para justamente nosotros utilizar nuestros recursos, porque el problema es decisión política. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Que lo nuestro no lo valoramos, dejamos que venga cualquiera con esa frase de la inversión extranjera. ¿Qué inversión? Es un saqueo, ni siquiera estamos controlando el tipo de ganancias que se llegan, y encima hay una contradicción ahí con el tema de las jurisdicciones. Por la Constitución de 1994, la reforma, bueno, tienen autonomía, digamos, las provincias sobre sus recursos naturales. Sí. Pero no hay, o sea, no se conjuga, no se condice con el tema del medio ambiente y cómo cuidar todo esto que comentaba la compañera, el desastre que hacen con la extracción así como así, ¿no? Ahora, en el marco del acuerdo Mercosur-Unión Europea, hay un tema ahí, ¿no? Porque en realidad el arancel para exportar carbonato de litio a la Unión Europea ya era cero, porque a la Unión Europea le convenía llevarse, aunque no era Argentina uno de sus principales proveedores, lo poco que sacaba era arancel cero. Entonces, en términos comerciales no hay mucho cambio para las provincias productoras de litio con el acuerdo. Ahora, hay un montón de medidas pararancelarias que están vinculadas a esto que dice usted, porque la Unión Europea exige cuidados ambientales, ¿sí?, normativas de cuidado del agua y demás. Entonces es como que ahora, con el acuerdo, si bien se mantiene el arancel cero,
el carbonato que se exporta a los países europeos tiene que salir como con un sello de pacto verde. Como una norma. Como con una norma de pacto verde, que se cuidó el agua, que no hubo... Tiene que tener trazabilidad. Exactamente. Que tienen que participar también, el acuerdo exige que tienen que participar las comunidades locales en las negociaciones de esos proyectos mineros. Entonces, no sé hasta qué punto nos favorece en términos de estos recursos el acuerdo con la Unión Europea. Yo creo que más bien nos va a desfavorecer, porque va a ser muy difícil que las provincias logren cumplir con esas exigencias. Me parece, ¿no? Es que, bueno, ya lo sabemos, son contradicciones entre distintas jurisdicciones. Por ejemplo, lo que vos decís, que las comunidades tienen que ser partícipes. Sí. En lo que es la ley de comunidades indígenas en Argentina, que es del año 2003, la última, ¿sí? Plantea justamente, o sea, las comunidades que tienen personería jurídica, que tienen su carpeta técnica, ¿no? Que tienen relevamiento territorial, ellos tienen que participar dentro de las decisiones de lo que sucede en ese territorio. Ahora, el territorio es de provincia y tenemos otro territorio que es de nación. Claro. Tenemos distintas como superposiciones de territorios. Entonces ahí está el tema de las convivencias y en cuanto se permite y se respeta la decisión de las comunidades, que es lo que estaba pasando en Salta, en Salinas Grandes, claro. ¿sí? Salta, Jujuy y Salinas Grandes. Justamente las comunidades estaban denunciando el tema de la ruina del agua y bueno, hasta dónde los distintos niveles, ¿no?, de dominio territorial aceptan eso o les hacen caso. La realidad es que yo esto lo desconozco por completo, ¿está bien? Es algo que se habla en el norte, pero no lo sé, podría preguntar. Me decían que muchos de los desarrollos mineros últimos que están en Catamarca, Salta, Jujuy, todo lo que es el NOA, son empresas que también están del lado chileno, pero que Chile tiene como reglas medioambientales un poco más fuertes. Sí. Se pasaron para el lado argentino, pero vuelven a salir por Chile porque están enfrente del Pacífico. Sí. Entonces, vienen. Ahora, el tema es que es así. Sí. Bien. En Catamarca hay una convivencia con gendarmería, por ejemplo, abierta y asquerosa. Así. ¿Sí? O sea, yo soy montañera, no te permiten ni caminar por ahí porque están las mineras, porque son lugares que hasta el turismo, alternas o qué sé yo, a cielo abierto, que se pueden usar. Porque no quieren a nadie que vaya de Greenpeace o qué sé yo a hacer lío, ¿no? Y ellos andan jugando a la realidad con las camionetas por todos lados, rompiendo todo. Bueno, lo que decían era eso, que vinieron de este lado y vuelven a salir. Claro. Sí. Es lo que se dice, sí. Es lo que se dice. No sé, los papeles no los vi. Ahí habría que estudiar, bueno, cuáles son las empresas, los capitales, pero a priori sí es lo que algunos colegas, compañeros están estudiando y sí están viendo que se confirman esos comentarios. Y algo parecido, perdón, dos cosas. El agua también es un recurso estratégico, el agua dulce, claramente, porque, paréntesis, la discusión con la ley de glaciares, la importancia ahí o la presión internacional de Estados Unidos para que, exacto. Y algo parecido pasa con el cobre también, porque cuando se reactivó Martín Bronce, a partir de 2024, a producir cobre de mina, ¿qué pasa actualmente? Ese cobre de mina va a Chile. Chile le agrega valor, hace metales, bueno, no sé bien cómo se llaman las manufacturas de cobre que hacen, y las exporta a China con un valor agregado que nosotros no le damos. Entonces pasan estas cosas cuando uno empieza a ir a ver los detalles, que decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no se dan cuenta que está pasando? No se dan cuenta, darse cuenta se dan cuenta, pero sí. Para contestar, ¿vos tenías una pregunta o ya está? No, Pero está Juan Carlos ahora. Yo tenía
dos preguntas, en todo caso las digo ahora. Pensando en la geopolítica y hablando de energía nuclear y la fusión, Sí. ¿a cuánto está la Argentina de poder producir una bomba atómica? Milenios. Segundo, No me acuerdo. segundo, el tema del No hay eso. Segundo, el tema del RIGI. ¿Cuánto trajo y cuánto va a traer? Y en todo caso, una tercera pregunta, ¿no? Que es, viendo, pues vos hiciste un pantallazo de cómo las potencias mundiales no subordinan otra vez más a ser un país de extracción. ¿Cuánto y cómo resistir desde el punto de vista, no estoy hablando desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de los acuerdos internacionales que ya están? Sí. Desde el punto de vista político está claro lo que dijo la compañía, que tiene decisión política, Sí. ¿no? Pero desde ese punto de vista. ¿A cuánto está Argentina de poder construir una bomba nuclear? La verdad es que no lo sé. Yo creo que hasta ahora no había, por las entrevistas que yo hice, ¿no? Y la información que tengo, como que hasta ahora en realidad no había intenciones de ir por ese camino. O sea, lo que se hacía era todo un desarrollo, ¿sí? Desarrollo de esa separación isotópica también del litio para la generación de energía nuclear, de energía, pero no para usos bélicos, ¿sí? O sea, no se utiliza el uranio para usos bélicos hasta ahora. Entonces, no sé. Lo que pasa es que el tema no es hacer la bomba, sino cómo pongo la bomba. No, y la intención, ¿no? Si uno hace la bomba para qué, para utilizarla o para presión. No, pero además necesitas el vector. Y el vector Si no tenés un vector, pasó con el Cóndor, ahora pasó nuevamente con, no sé cómo se llamaba este último que estaba haciendo. ¿El Tornado? El Tornador. O sea, las decisiones no quieren que lo hagamos. Capacidad tenemos para hacerlo. Claro. Yo creo que capacidad tenemos, que no estaban las intenciones, no había motivaciones para hacer ese desarrollo, y además entras como en un juego geopolítico que no nos conviene. ¿Seguro que no nos conviene? Fíjese, Pakistán, un paísito sin nada, tiene la bomba atómica respetado. Corea. Bueno, pero está la India al lado con la bomba atómica. Si queremos respeto y hacer un desarrollo importante en el país, tenemos que tener algo que nos permita ser como queremos. Ahora, el Cóndor lo arruinaron con la connivencia del gobierno de Menem. Y Sí, el bueno, actual pero con la por nuestro connivencia estado, del pero gobierno Ya había de Menem. empezado con Alfonsín. Sí, claro. Sí, pero el destrozo final fue con Menem. Me acuerdo de Córdoba, quedó enterrado, Se lo llevó quedó loco. lleno de cemento el artefacto. Bueno, Sí, igual yo las creo que preguntas eran tres, sí, creo, ahí no voy. sé si Igual yo creo que la fortaleza como país tiene que estar en fortalecer la estructura productiva, en agregarle valor a esos sectores productivos que necesitan de más capital humano capacitado, de más inversión. Bueno, es el tiempo político para... Sí. El RIGI. Hubo empresas chinas que se presentaron con proyectos mineros al RIGI y los rechazaron. Sí, el gobierno rechazó a las empresas chinas en el RIGI, aprobó la estadounidense. Entonces yo creo que este nuevo marco puede favorecer mayores inversiones de Estados Unidos y que puede ahí generar una presión claramente con los vínculos con China, porque están los hechos, no se aprobaron los proyectos bajo el marco de las empresas chinas y sí las de Estados Unidos. Es una cuestión claramente política. Entonces,
a grandes rasgos yo creo que va a incentivar muchas más inversiones estadounidenses en estos proyectos mineros ahí en el NOA, vinculado al litio principalmente. Acuerdos que sea extractivo, porque Estados Unidos es muy proteccionista. O sea, no es que el valor probablemente se lleven, agreguen valor, pongan valor. Claramente, sí. El problema nuestro, nuestra decisión política de qué hacemos, va nuestro. Sí, parece que siempre... ¿Somos soberanos o no? Parece que siempre repetimos lo mismo, pero es que es eso, que nos falta un plan de desarrollo a largo plazo. En definitiva es eso. Falta planificación. Y no me acuerdo la tercera ahora, la tercera pregunta. En relación, a seguir analizando la correlación de fuerzas geopolíticas, dentro de los acuerdos internacionales que hay, de cuál nos podemos ir agarrando para defendernos, de cuál no, si está la cancha muy inclinada. Estrategias que tengan que ver con lo diplomático, con los acuerdos internacionales. Yo creo que ahí juegan un rol fundamental las provincias en este ejercicio de la paradiplomacia, porque hay mucha tensión entre provincia y nación, por un montón de razones, pero también esto implica una desarticulación entre las estrategias de desarrollo, digamos. Algunas provincias como Jujuy tienen como unas líneas de desarrollo provincial, ¿no?, vinculadas al crecimiento de la economía local y demás. Hay otras como Catamarca, por lo menos hasta hace poco no tenía. Pero para mí ahí es clave el rol de las provincias en este ejercicio de vincularse directamente las provincias, o sea, los actores locales, con actores extranjeros. China en ese sentido es pionera en este ejercicio de la cooperación descentralizada, se llama, es decir, que directamente el gobierno de Jujuy puede firmar un acuerdo de cooperación y de inversión con una empresa china o con una universidad china. Yo creo que va a ser clave este ejercicio de la paradiplomacia y en ese sentido falta coordinación. Está la mesa del litio, la mesa regional del litio, que funciona muy poco, la verdad. Digamos, no hay una coordinación ni hay una mirada integral ni estratégica para poder potenciar los beneficios de esos acuerdos internacionales. Y claramente falta una cooperación transfronteriza, es decir, más coordinación en este triángulo del litio regional entre Argentina, Chile y Bolivia. Cada uno hace lo suyo. Como decíamos, Chile y Bolivia declararon al litio como recurso estratégico nacional, se lo, digamos, protege. Hay normas ambientales también vinculadas a eso. En Argentina no. Sí, pero además me parece que es importante hacer así como... Perdona, estaba Bueno, retomando, eso pasa cuando nos pasamos muy de largo. El 50% de los proyectos iniciados, en proceso y futuros del litio corresponden a intereses chinos, aunque no directamente. Hay empresas que no son chinas, pero su paquete accionario tiene una mayoría china. O sea que el tema del litio no le va a afectar a China, porque el 50% de lo que hay, ya se sabe que se va a hacer, está respondiendo a los intereses de China. Eso por un lado. Lo que vos decías de las otras, de los intereses americanos, qué sé yo, eso está relacionado con el cobre. Pero en realidad no sale solo cobre, sale oro, molinero, qué sé yo, todo, sí, de todo un poco. O sea, no es que sacamos de la... Después el tema de conexión, eso es un tema, lo van a explotar acá y después lo van a sacar por Chile. Eso es un problema que, vos no lo sabés, pero eso fue explicado en la charla anterior con una especialista
en China. El tema era, su conclusión es que si nosotros lo permitimos, o sea, no es que viene el chino o la potencia X a hacer pata ancha. No viene de prepo. O sea, si le permitís, claro. O sea, no solo te va a agarrar la mano, el codo, el hombro. Claro, por eso es lo que estamos diciendo. Lo que siempre decimos que falta es este plan de desarrollo. Claro. Y ahí, bueno, tenemos los desafíos que implica un sistema federal como el que tenemos, donde las provincias tienen ciertas autonomías, se manejan en ciertos temas como quieren, cumplen normas, no las cumplen, tampoco hay coordinación entre las provincias que producen estos recursos. Entonces, bueno, es como tú un estado de control. Una cosita para complementar el tema de la bomba nuclear y eso. Sí. O sea, cuando estamos hablando de desarrollos militares nucleares, todo el mundo piensa en la bomba, pero no necesariamente pasa por el lado de la bomba. Primero, para hacer una bomba hay que enriquecer el litio. Si la mayoría... El uranio. El uranio. La mayoría creo que sabe por qué está pasando un tema de actualidad en Irán, por el famoso tema del 60% del enriquecimiento. Sí. Pero no necesitamos el 60% para objetivos militares. Hay piezas de artillería directamente, o sea, balas de cañón, de tanque, que tienen un revestimiento nuclear. Es polvito, nada más. Hacia la dureza de los materiales. Hay muchas armas modernas que no necesitan tener, o sea, estamos hablando de un cohete o una bomba nuclear. Muchas aplicaciones. Hay miles en el área civil, ¿sí? En las cuales somos pioneros en el tema radiología, todo eso, el tema de hecho tenemos una empresa semiestatal que se dedica a hacer todos los... Todo el tema de radiología, a la medicina nuclear. Para la medicina nuclear. Pero estamos haciendo el 10%, nos falta el 90% que no necesitamos enriquecer. Volvemos a lo mismo, falta decisión política y estamos comprando el uranio para las centrales nucleares afuera, porque el uranio que nosotros tenemos no es que no podemos procesar, ni siquiera queremos, o sea, no hay la decisión de hacerlo. Y tranquilamente sería el carbón de una central. Carmen, te interrumpimos antes. No, yo para cerrar un poco la idea esa que vos esbozabas sobre la autonomía de cada provincia para decidir sobre... Bueno, para mí eso es un error. Nosotros tendríamos que tener una empresa nacional, así como tenemos YPF que sea la que planifique, que sea la que controle, que sea la... Bueno, que cumpla la función que tiene que cumplir. El tema es que no hay mosconis. Ahí aparece una oportunidad de cooperación, de aprovechar estos lazos de amistad, como se dice en relaciones internacionales, con China, porque China sabemos que tiene un gobierno bastante controlador, por decirlo de alguna manera, y que tiene un montón de empresas estatales vinculadas a los intereses plasmados en la política exterior de la nación, claro. Entonces, ahí hay una oportunidad de aprender de China en este sentido, de decir, bueno, armemos un plan de desarrollo, fijémonos cómo coordinamos nivel nación con nivel provincia, qué rol cumplen las provincias, qué autonomía se les da a las provincias. Hagamos una ley o normas ambientales que sean paraguas para la ejecución de todos esos proyectos. Pero para eso tenemos que tener un proyecto nacional y popular que se plantee esos objetivos. Tendría que volver Perón, tendría que estatizar todo y cambiar la Constitución. Entonces ya está, con eso lo arreglamos. Sí,
¿Alguna pregunta? Yo quisiera hacer una. Sí. ¿No hay usinas nucleares a base de uranio natural? No, se utiliza el uranio Enriquecido, nada más. Enriquecido. Sí. Y bueno, y estos nuevos esta nueva tecnología de los reactores de fusión se está desarrollando en un consorcio internacional que está con base en Europa, el ITER. Bueno, ahí está China, Japón, Corea, Francia, Alemania. Es un acuerdo entre países que todos participan en el desarrollo. ¿Está Estados Unidos en eso, no? Sí, creo que sí, que estaba. Pero no estoy tienen su segura. propio desarrollo. No está, ¿no? Ahí en el... No, ahí no está. Bueno, eso no me acuerdo. Pero ellos tienen su propio desarrollo, porque siempre, desde los años 50, era el famoso tema de fisión, fusión. Entonces, buscaron otros caminos. Y como comentario, como si no solo no vamos para adelante, sino que vamos para atrás. Porque esto por privatizar NASA, por ejemplo, la NASA argentina yo la se verdad está queriendo voy a privatizar confesar a que un tengo precio absurdo. Sí. Voy a confesar que tengo una mirada bastante pesimista sobre nuestro rol. Sí, claro. Saquen los pañuelos. Sí. Realista más que pesimista. Porque bueno, ¿no? son años de experiencia, ¿no?, en nuestro país que nos dicen que por X razones no podemos armar este plan de desarrollo como sí hace China, como les decía, en sus planes quinquenales, en el plan Made in China 2025, en todos esos documentos estratégicos que... Sí, pero las potencias no nos dejan. Por ahí pasa también. No nos dejan y nosotros Yo creo aceptamos que no nos dejan. hay factores, claro, hay factores externos como que nos limitan, pero también hay mucho de lo interno. No podemos echarle la culpa. Me acuerdo quien decía, no podemos echarle la culpa a China, a Estados Unidos de todo lo que nos pasa. No, tenemos que ser más claros. Como es Jauretche, no país que era Jauretche, ¿quién dijo? No hay país que se pueda comprar si no hay alguien que lo quiera vender. O algo parecido a eso. Peor es el gringo, peor que el gringo que nos compra es el criollo que nos vende. Esa es la frase de Jauretche. Esa es de Jauretche. La otra me parece que es peor, porque creo que era de un inglés. Pero bueno, no importa. Pero por eso no tenemos que remontar a Rivadavia más o menos, ¿no? Más o menos. Sí. Que alguien le... No, una pregunta, porque Leandro te preguntó sobre los porcentajes entre los distintos desarrollos de la energía. La pregunta viene sobre esa. La proyección. Sí. ¿Cuál es la energía que va a necesitar el mundo en los próximos 50 o 100 años? Sí. ¿Qué tipo de energía? Nuclear. Nuclear. Sí. Energía nuclear. Es la más limpia, ¿no? Es de las más limpias. Claro. Y eso le va a vencer a la de los eólica, solar. Sí. Bueno, con respecto a la... Son complementarias, pero en términos de eficiencia y de generación de valor agregado y de incentivos al desarrollo, es la nuclear. Claro. Y después el costo también. Y el costo, sí. Y ahora que nombraron la energía solar, hay algo llamativo ahí con las inversiones de China, y es que están esos proyectos de inversión en litio, en extracción de litio, están atados también a la inversión en parques solares. O sea, se hace un parque solar, proyecto de extracción de litio. El parque solar le da energía a la minera para hacer la extracción. Y bien barato. En el norte es impresionante los parques solares, que son enormes, descomunales. Claro, tiene Eso, el clima adecuado para eso, además. Sí. Ratificando un poco lo que decías de la energía del futuro, sectores poco desarrollados de Estados Unidos, como el Medio Oeste, qué sé yo, están pensando centros de datos alimentados por pequeñas centrales nucleares, que tienen
hicieron los cálculos, Sí. estamos hablando ya de casi, le llaman ciudades de datos, que serían el equivalente a un barrio alimentados con un pequeño reactor nuclear. Bueno, los M... En la cual ellos Bueno, calculan y una las utilidad venas. de 10 años óptima Sí. y después que va decayendo. Bueno, y también las submarinas, las centrales de datos submarinas. Ah, sí, la que inauguró China. La idea del CAREM o alguno de esos también era eso, digamos. Claro. Pequeños reactores que te puedan dar energía a una ciudad completa, digamos. Sí, no, claro. no, bueno, Sí, no yo una ciudad de creo 3 que millones, hablamos pero no sé, de de 100.000 100.000 por ahora. Locaciones de 100.000 habitantes, ¿no? Con el 10. Con el, sí, de 100.000 habitantes, sí. Y el hecho de ser modular permitía que se fueran sumando Exacto. y porque son- ampliando. Sí. O sea, en algún momento habían hecho algunos estudios que con el primer reactor, no sé, en 10 años, 12 años, podían poner 4 y se había pagado con el uso del primero. Claro. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Cuánto que hay para hacer? Y tampoco exportamos, ¿no? Esos SM aún. Nosotros no exportamos Vendimos uno, energía, sino tampoco, o sea, ya no hablando de materia prima, sino de elementos. Ujú. O sea, lo que le vendimos a Australia, eso no solo, ¿cómo se llama? Le vamos a A vender. China también le vendimos uno. sí, Pero el de Australia, Sí. tenemos un lindo convenio porque mantenimiento, asesoramiento, repuestos, el material para que ellos puedan. Sí. Y, o sea que no solo estamos vendiendo La máquina, digamos, sí, sino todo el combo. la olla a presión, por así Sí. decirlo, sino los repuestos Sí. y la parte técnica que también se factura. Sí, O sea, pasa que no se fogonea eso, esto. no sé, o sea, volvemos a lo mismo, son decisiones políticas que... Claro, sí, es un proyecto 2027. Claro. Bueno, si no hay más preguntas, salvo que Débora nos quiera decir algo más. No, Entonces, gracias.